Existe una mentira cómoda que casi todo el mundo se cuenta a sí mismo. Si el narcisista desapareció es porque lo superó. No, la mayoría de las veces no lo superó, recalculó. Y eso es polémico, lo sé. Pero después de años estudiando el narcisismo y el comportamiento humano, una cosa queda clara: su silencio raramente es indiferencia, es estrategia. Lo que casi nadie te dice es que mientras tú intentas seguir adelante, el narcisista, sea hombre o mujer, está pensando, evaluando, comparando, poniendo a prueba hipótesis sobre ti. No es amor romántico, es control psicológico. Y lo más contraintuitivo de todo, cuanto más fuerte te vuelves, más trabaja su mente en silencio. Hoy vas a descubrir exactamente qué pasa por su cabeza después de tanto tiempo. Pensamientos que jamás admitiría en voz alta. Y cuando lo entiendas, algo cambia. Dejas de imaginar y empiezas a ver el juego con claridad. Quédate conmigo hasta el final, porque uno de esos pensamientos puede explicar exactamente lo que te está pasando ahora. Pensamiento 1. ¿Ya me olvidó? Puede que él finja que siguió adelante, pero el primer pensamiento del narcisista no es romántico. No es sobre el amor perdido, es sobre el control que se le escapa de las manos. En el silencio empieza a preguntarse si realmente saliste de su órbita o si todavía sigues ahí, girando de forma invisible. El narcisismo no soporta la idea de perder influencia. Él no quiere saber si eres feliz, quiere saber si todavía causa impacto, y cuando no encuentra señales claras, su mente empieza a generar preguntas que el ego no quiere responder. Ese pensamiento no nace de la nostalgia, nace del miedo, miedo a dejar de ser relevante, miedo a perder el acceso emocional. El narcisista vive de la validación, y cuando ésta desaparece, algo dentro de él cruje. Puede que revise tus redes sociales en silencio, analice los me gusta, los horarios, los cambios sutiles. Los pequeños detalles se convierten en pistas. En el fondo, quiere confirmar que todavía existe algún hilo invisible que te une a él. Porque en el juego del narcisismo, perder el control duele más que perder a la persona. Aquí es donde el estoicismo entra como un arma silenciosa. Cuando no reaccionas, no provocas, no mandas indirectas, creas un vacío estratégico. Y el vacío, para el narcisista, es ensordecedor. Imagina que antes estaba acostumbrado a respuestas rápidas, justificaciones, explicaciones. De repente, silencio. Ninguna emoción disponible. Eso desorganiza su guión mental, y cuanto más firme te mantienes, más se pregunta, ¿de verdad ya me olvidó? En la práctica, eso significa algo simple y poderoso: no responder provocaciones, no publicar para causar efecto, no vivir intentando demostrar que estás bien, simplemente estar bien. El narcisismo espera reacción. El estoicismo ofrece estabilidad, y cuando él se da cuenta de que ya no puede acceder a tu mente como antes, surge la duda que más teme. No es «¿la perdí?», es «¿perdí el control?». Y esa pregunta empieza a corroerle el ego por dentro. Pensamiento 2. ¿Estará mejor sin mí? Este pensamiento no es liviano para el narcisista. Pesa, porque toca directamente la base del narcisismo. La necesidad de ser indispensable. Cuando empieza a imaginarte en paz, reconstruyendo tu vida, sonriendo de verdad, sin él, algo dentro de él se contrae. No es preocupación por tu bienestar, es incomodidad ante su propia irrelevancia. Necesita creer que dejó un vacío. Si descubre que dejó espacio para el crecimiento, eso amenaza su ego de una forma casi insoportable. El narcisista empieza a analizar las señales con una lupa emocional. Si pareces más segura de ti misma, lo interpreta como un desafío. Si eres más productiva, lo siente como una competencia silenciosa. Si demuestras equilibrio, lo ve como una afrenta. El narcisismo funciona así. Necesita que estés peor para confirmar que él era esencial.
La idea de que estés mejor desmonta la narrativa que construyó sobre sí mismo. Y eso no es nada cómodo. Aquí hay un punto estratégico que pocas personas notan. Cuando practicas el estoicismo, no intentas demostrar que ganaste. Simplemente vives tu evolución, sin indirectas, sin comparaciones, sin juegos. Organizas tu rutina, cuidas tu mente, fortaleces tu autonomía emocional, y esa estabilidad silenciosa es más perturbadora para el narcisista que cualquier provocación pública, porque no hay nada que atacar, no hay drama que explotar. En la práctica, eso puede significar algo simple y poderoso: dejar de publicar para provocar celos, dejar de mandar señales ocultas, dejar de vigilar si él vio algo, invertir en ti por ti. Cuando tu energía deja de girar en torno a él, el juego cambia. Y él empieza a preguntarse, casi en conflicto interno, ¿de verdad estará mejor sin mí? Esa duda no es sobre amor, es sobre perder el papel principal en tu historia. Pensamiento 3. ¿Habrá encontrado a alguien más? Aquí el escenario cambia de tono. Ya no es solo sobre control, es sobre comparación. El narcisista empieza a imaginarte siendo vista por otros ojos, siendo validada, siendo deseada. Y eso toca algo muy primitivo dentro de él. El narcisismo es territorial. Puede que no quiera estar contigo, pero no acepta fácilmente la idea de que otra persona ocupe el espacio que antes era suyo. No es amor romántico. Es posesión emocional disfrazada de preocupación. Él crea escenas en su propia mente. Tú riéndote con alguien, tú siendo elogiada, tú recibiendo atención genuina. Y cada una de esas imágenes internas funciona como una provocación invisible, porque lo que más teme no es perderte a ti, es perder la exclusividad sobre tu validación. Empieza a comparar. ¿Ese otro es mejor que yo? Tiene más presencia. Ella parece más feliz. La comparación es silenciosa, pero profundamente corrosiva. Y cuanto más te imaginas siendo valorada por otra persona, más reacciona su ego. Puede que intente menospreciar mentalmente a ese posible nuevo alguien. Puede decirse a sí mismo que te estás engañando. Puede fingir indiferencia hacia afuera, pero por dentro la incomodidad crece. Porque el narcisismo necesita creer que nadie va a ofrecerte algo mejor de lo que él te ofreció. Cuando esa creencia tambalea, su estructura interna empieza a agrietarse. Aquí es donde tu postura vuelve a ser decisiva. Cuando practicas el estoicismo, no usas a otra persona como instrumento de provocación. No entras en una relación para generar celos. Eliges con conciencia, no por carencia. Eso cambia completamente la dinámica, porque si estás con alguien, será por madurez, no por reacción. Y si no estás, será por elección, no por falta de opciones. En la práctica eso significa no vivir intentando demostrar que lo superaste. Significa no exponer intimidades para causar impacto. Significa construir conexiones con calma, sin prisa y sin teatro. Cuando te posicionas así, él no encuentra un guión predecible. Y entonces surge la pregunta que no verbaliza, pero siente: ya la están valorando de una manera que yo nunca pude ofrecerle. Esa duda le afecta el ego de forma profunda. Pensamiento 4. ¿Por qué no intentó volver? Este pensamiento es más silencioso, pero quizás sea uno de los más dolorosos para el narcisista. Él esperaba una recaída. Un mensaje impulsivo a altas horas de la noche. Todavía te extraño. En el guión del narcisismo siempre existe la previsión de que vas a ceder, porque en su visión tú no podrías sostener la ausencia. Cuando eso no ocurre, algo empieza a desmoronarse dentro de la narrativa que construyó sobre ti. Empieza a repasar mentalmente los últimos movimientos. ¿Será que exageré? ¿Será que está siendo orgullosa? ¿Alguien la influyó? El narcisista raramente acepta que simplemente elegiste respetarte a ti misma. Prefiere creer que hay un factor externo, porque admitir que evolucionaste emocionalmente es admitir que perdió el dominio psicológico,
y eso le hiere el ego de forma directa y profunda. La ausencia de tu recaída genera un vacío estratégico. Él esperaba un intento de tu parte para reafirmar el control. Cuando eso no sucede, el narcisismo empieza a sentir algo que evita a toda costa: impotencia. Puede que mantenga una postura pública de superioridad. Puede actuar como si estuviera indiferente, pero internamente existe una incomodidad creciente, porque el silencio que él usaba como herramienta ahora se volvió en su contra. Es en este punto donde el estoicismo muestra su verdadera fuerza. Cuando no reaccionas por impulso, cuando no envías ese mensaje solo para aliviar la nostalgia momentánea, rompes el ciclo predecible. Te demuestras a ti mismo que puedes sostener tu decisión, y eso cambia por completo el equilibrio de la dinámica. Él no está acostumbrado a alguien que aguante su propio malestar sin salir corriendo de vuelta. En la práctica, puede ser tan simple como resistir la tentación de mirar su perfil cuando te pica la curiosidad, o borrar el borrador de ese mensaje que casi enviaste. Las pequeñas decisiones construyen un nuevo patrón interno, y cuando él se da cuenta de que no intentaste volver, la pregunta que resuena en su mente no es romántica, es estratégica. ¿Perdí el poder que tenía sobre ella? Y esa duda pesa más de lo que jamás admitiría. Si todo lo que estás escuchando te hace sentido, quizás sea el momento de organizar todo esto de una forma más profunda. Reuní una colección completa que continúa exactamente con este contenido, de manera clara y estructurada. Es un libro virtual. Lo recibes en tu celular y en tu correo en el mismo momento y puedes leerlo a tu propio ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado, y si esto te está ayudando, suscríbete al canal. No tienes que enfrentar esto solo ni sola. Pensamiento 5. Necesito probar si todavía tengo acceso. Aquí comienza el movimiento estratégico. Cuando el narcisista siente que el control puede haberse escapado, no entra en una desesperación visible. Prueba. El narcisismo es calculado. No quiere volver declarando sentimientos, quiere medir el terreno, un me gusta en una publicación antigua, un story visto, una reacción neutral, un mensaje aparentemente casual, como quien no quiere nada, pero lo quiere todo. No es casualidad, es un experimento emocional. Necesita saber si todavía hay una puerta abierta. Si respondes rápido, lo interpreta como luz verde. Si respondes con emoción, ve una oportunidad. Si lo ignoras, siente el impacto. Cada microinteracción se convierte en dato para analizar, porque para el narcisista el acceso es poder. Mientras logre provocar alguna reacción, cree que todavía tiene influencia, y el narcisismo sobrevive de esa sensación de dominio invisible. Mucha gente confunde ese regreso con nostalgia, pero observa el patrón. La forma de acercarse suele ser ambigua, ni muy directa, ni totalmente fría. Puede mandar un hola desaparecida como si nada hubiera pasado. Puede comentar algo trivial. Puede reaparecer con una ligereza ensayada. Todo eso es una prueba. Quiere ver si todavía puede atravesar tu barrera emocional sin esfuerzo. Mide tu disponibilidad como quien mide la temperatura. Aquí es donde el estoicismo se convierte en protección práctica. No se trata de ignorar por orgullo. Se trata de responder con conciencia, si es que vas a responder. Sin exageraciones, sin entrega automática, sin abrir vulnerabilidades en el primer contacto. Respuestas cortas, objetivas, estables. Nada que alimente expectativas, nada que le devuelva al narcisista la sensación de que el acceso está garantizado. El control emocional no es frialdad, es madurez estratégica. En la práctica, eso puede significar tomarte un tiempo antes de responder, o simplemente no responder si no hay un motivo real. Puede significar no entrar en conversaciones largas que reabren ciclos pasados. Puede significar proteger tu paz como prioridad. Cuando él se da cuenta de que la prueba no genera una reacción predecible, algo cambia, y entonces
surge la pregunta que no dice en voz alta: ¿será que realmente perdí el acceso? Esa duda es lo que verdaderamente lo desestabiliza. Pensamiento 6. ¿Y si de verdad perdí esa fuente? Aquí el pensamiento se vuelve más profundo. El narcisista puede que no sienta la pérdida como lo haría una persona emocionalmente sana. No piensa primero en el vínculo, en los recuerdos, en lo que construyeron juntos. Piensa en la fuente, fuente de validación, fuente de admiración, fuente de atención constante. El narcisismo se alimenta de eso. Cuando esa energía desaparece, el vacío no es romántico, es estructural. Empieza a notar la ausencia de aquello que antes daba por sentado: los mensajes frecuentes, la disponibilidad emocional, la atención dedicada. Si eras alguien que lo escuchaba, que lo admiraba, que giraba en torno a su presencia, esa retirada crea un hueco, y al narcisista no le gustan los huecos emocionales. Intenta llenarlos rápidamente, pero no siempre encuentra un reemplazo con la misma intensidad, y eso lo incomoda. Es en ese momento cuando surge una sensación que raramente admite: escasez. El narcisismo vive en la abundancia de atención. Cuando esa abundancia disminuye, lo siente como una amenaza. Puede buscar nuevas fuentes, puede intensificar contactos antiguos, puede incluso parecer más sociable que nunca. Pero por dentro existe una inquietud, porque perder una fuente estable significa perder parte del sostén de su propio ego. El estoicismo, de tu lado, transforma esa dinámica. Cuando aprendes a no ofrecer validación automática, cuando dejas de ser el apoyo emocional constante de alguien que no te devolvía lo mismo, rompes el ciclo de dependencia invisible. Entiendes que no eres responsable de sostener el ego de nadie. Esa comprensión cambia tu posicionamiento interno de forma definitiva. En la práctica, eso puede significar no elogiar en exceso, no estar siempre disponible, no asumir el papel de su consejera emocional. Significa redirigir tu energía hacia personas y proyectos que realmente construyen algo saludable. Y cuando él se da cuenta de que esa fuente que parecía eterna ya no está disponible, surge un pensamiento incómodo. ¿De verdad perdí algo que no puedo reemplazar? Ese cuestionamiento sacude la base del narcisismo. Pensamiento 7. No debería estar tan fuerte. Este pensamiento viene cargado de irritación silenciosa, porque en el guión mental del narcisista, tú deberías estar fragilizada, confundida, extrañándolo, cuestionando tus propias decisiones. El narcisismo trabaja con previsibilidad emocional, crea expectativas sobre cómo deberías reaccionar. Cuando no correspondes a ese guión, algo empieza a molestarlo profundamente. Tu fortaleza se convierte en una afrenta. Observa tu postura, tu silencio firme, tu ausencia de drama, y eso lo provoca. No porque necesariamente quiera que estés mal, sino porque tu evolución rompe la narrativa que él construyó. Esperaba ver señales de dependencia. Esperaba recaídas públicas o privadas. Cuando eso no ocurre, siente que perdió la capacidad de influir en tus emociones, y eso toca el punto más sensible del ego. Lo más curioso es que tu estabilidad emocional puede irritarle más que cualquier ataque directo. Si reaccionas con calma, se desorganiza. Si no discutes, pierde el escenario. Si demuestras seguridad, lo siente como un desafío. El narcisismo se alimenta de reacción. Cuando encuentra madurez, encuentra resistencia invisible. Y la resistencia silenciosa es difícil de combatir. El estoicismo, en este punto, se convierte casi en un escudo psicológico. No es frialdad, es autocontrol. Es elegir no dejarte arrastrar por provocaciones sutiles. Es mantener tu postura incluso cuando él intenta poner a prueba tus límites. Cuando respondes con equilibrio, demuestras que ya no estás disponible para el antiguo juego emocional. Eso no solo te protege, redefine completamente la dinámica de poder.
En la práctica, eso puede significar no sobreexplicar tus decisiones, no justificar tu fortaleza, no minimizar tu propia evolución para parecer más accesible. Significa ocupar tu espacio con naturalidad. Y cuando él se da cuenta de que no solo sobreviviste, sino que te volviste más fuerte, surge la pregunta que no esperaba enfrentar. ¿Cómo pudo crecer sin mí? Esa duda es más desafiante para su ego que cualquier confrontación abierta. Pensamiento 8. Quizás necesito reescribir la historia. Cuando el narcisista se da cuenta de que perdió el control, el acceso y la influencia, raramente lo acepta de forma sencilla. Adapta la narrativa. El narcisismo es experto en reformular versiones. Si reaparece después de mucho tiempo, muchas veces viene con una nueva actitud. Más maduro, más reflexivo, más consciente de sus errores. Puede hablar de aprendizaje, puede hablar de cambio, puede incluso mencionar crecimiento personal. Pero hay que observar, el cambio real es consistente, no estratégico. Entiende que la antigua forma de acercarse quizás ya no funciona. Entonces, ajusta el discurso. Puede decir que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que tú fuiste demasiado importante. La nueva historia suele ser envolvente, casi convincente. Intenta reconstruir la imagen que tenías de él, ahora bajo una luz más favorable. No es necesariamente arrepentimiento genuino. Muchas veces es un reposicionamiento táctico para recuperar terreno. El punto central aquí es reconocer el patrón. El narcisismo no cambia porque perdió a alguien. Cambia cuando pierde el control. Hay una diferencia. Si la nueva narrativa viene acompañada de prisa por retomar la cercanía, de presión sutil, de urgencia emocional, eso es señal de estrategia. La transformación verdadera respeta el tiempo, los límites y la consistencia. No exige una respuesta inmediata. No crea un clima de urgencia para reconquistar terreno. Es en este momento cuando el estoicismo necesita estar más sólido que nunca. No se trata de rechazar automáticamente. Se trata de observar con calma, de analizar acciones, no solo palabras, de dejar que el tiempo revele coherencia o inconsistencia. Cuando no te dejas llevar por el discurso inicial, proteges tu estabilidad emocional y demuestras que ya no estás disponible para narrativas seductoras sin base concreta. En la práctica, eso puede significar mantener límites claros, no acelerar los reacercamientos, no borrar el pasado como si nada hubiera ocurrido. Significa observar el comportamiento a lo largo de semanas, no solo escuchar promesas en un único día. Y cuando él se da cuenta de que la historia antigua ya no encaja tan fácilmente, surge el pensamiento silencioso. ¿Voy a poder recuperar ese control? Esa es la verdadera preocupación detrás de la nueva versión que presenta. Si eso te hizo sentido, comenta aquí abajo. Elijo salir de este juego. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, no conmigo, contigo, porque quien entendió lo que se dijo hoy sabe que no era un amor débil, era un juego emocional invisible. No eres exagerado, no estás confundido, no eres débil. Estuviste demasiado tiempo dentro de una dinámica de narcisismo que distorsiona la percepción, que mezcla la culpa con la esperanza, que te hace dudar de tu propia cordura. Eso agota, eso duele, eso deja marcas reales. Pero déjame decirte algo con firmeza. Existe un camino claro de reconstrucción, y comienza cuando entiendes el juego y dejas de jugar según las reglas del narcisista. Por eso necesitas organizar todo lo que estás sintiendo ahora. No es opcional si quieres una verdadera libertad emocional. Existe una colección completa que profundiza exactamente lo que viste aquí. No es un material suelto, es un conjunto estructurado. Un contenido te ayuda a entender el lenguaje, los juegos mentales y las estrategias del narcisista. Otro trabaja la reconstrucción de tu autoconfianza, de tu identidad emocional, de tu fuerza interna. Todo encaja, todo se complementa.
Es claridad aplicada. Y es sencillo. Es un libro virtual. Lo recibes directamente en tu celular y en tu correo, en el mismo momento. No tienes que esperar entrega física. No tienes que salir de casa. Puedes leerlo con calma, a tu ritmo, cuantas veces quieras. Todo está organizado para que dejes de vivir en la confusión y empieces a vivir en la lucidez. El acceso está en el primer comentario fijado aquí abajo. Sin misterio. Está ahí. Y si realmente quieres romper este ciclo, ahí es donde empiezas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. No estás solo ni sola. Y a partir de ahora, ya no tienes que vivir como rehén del narcisismo. Hasta el próximo video.